Percy, bienvenido una vez más a nuestra casa y un orgullo que puedas cerrar estas jornadas. Muchas gracias, Carlos, por la generosa presentación. En primer lugar, agradecer al GIAD de la Escuela de Negocios y también al Departamento de Derecho Penal de la Universidad Austral por la invitación, siempre merecida. Solo rectificar que preferido creo que no tanto. Creo que todos somos queridos igual por nuestro maestro. Muchas gracias, la verdad, por las palabras y por la invitación. Bueno, yo voy a tratar un tema específico, que es el tema de la responsabilidad penal o de la posesión de garantía, como se le quiera llamar, del oficial de cumplimiento. Y para eso yo quisiera apoyarme en una presentación que un poco trate de graficar mejor las ideas que progresivamente voy a ir en estos 20 minutos desarrollando. Efectivamente, para poder abordar este problema, creo que es importante hacer primero una cierta contextualización conceptual. Es por todos conocido que el compliance es sin duda una realidad existente hoy en las empresas. Las empresas han ido progresivamente adoptando estos modelos de prevención, sistema de cumplimiento normativo, compliance, como se les quiera llamar. Y esto ha estado motivado desde un principio por distintos factores. Inicialmente por un factor ético, que es toda la tendencia de los Best Business Ethics en los años 90, que llevó al desarrollo de los llamados principios de buen gobierno corporativo, que tuvieron y siguen manteniendo en principio una base ética, es decir, no existe una obligación jurídica, no existe una sanción si es que uno no cumple con estos principios, sino simplemente es una posición ética que las empresas tienen que asumir. Pero luego esta motivación ética que se entiende insuficiente en la lógica de la autorregulación regulada, se empieza a impulsar a través de lógicas más bien económicas y se desarrolla toda el planteamiento del comply or explain, que lo que busca es darle un valor económico al hecho de que las empresas hayan implementado un sistema de cumplimiento normativo, un compliance. Y esto fundamentalmente, como todos saben, está referido al hecho de que las empresas tienen que dar la información a los reguladores sobre el nivel de cumplimiento de estos principios de buen gobierno corporativo, y en función de eso, esa información se reparte a los inversionistas, los cuales decidirán dónde adquirir sus obligaciones, sus títulos, sus acciones, en función, claro está, como uno de los tantos factores a evaluar, el hecho de que las empresas sean una cierta inversión segura por contar con niveles de cumplimiento normativo. Se consideró también que esto resultaba en todo caso insuficiente y se pasa ya a una motivación jurídica, es decir, a darle al hecho de haber implementado sistemas de cumplimiento normativo también una consecuencia jurídica. Inicialmente fue una consecuencia de carácter positivo, como lo muestra la Sentencing Guidelines americanas de 1991, en el que se contempla la posibilidad de atenuar la pena a las organizaciones, a las personas jurídicas, cuando hayan implementado sistemas de cumplimiento normativo, y posteriormente, ya a principios del siglo XXI, sobre todo después de los escándalos de Enron, de WorldCom, y posteriormente ya con toda la crisis del 2007-2008, la crisis financiera, a partir de la propia sanción al hecho de que las empresas no hayan implementado sistemas de cumplimiento normativo en el ámbito administrativo de manera un poco más general y quizás acotado en el ámbito penal a ciertos sectores especialmente sensibles, como el lavado de activos, la corrupción y otros ámbitos más. Yo quisiera precisamente en esta conceptualización, en este contexto conceptual que estoy marcando, precisamente ocuparme de esta motivación jurídica que impulsa a que las empresas implementen sistemas de cumplimiento normativo, porque es precisamente el efecto que ahora tiene el hecho de que se adopte o no un sistema de cumplimiento normativo en términos legales, permite discutirse la cuestión de la responsabilidad penal, eventualmente penal, de los oficiales de cumplimiento. Y es que toda esta lógica de la implementación de los sistemas de cumplimiento normativo han producido un impacto, en primer lugar, en el tema de la responsabilidad penal de la persona jurídica misma. De hecho, hasta hace algunas décadas, el mundo jurídico estaba claramente dividido entre aquellos países que tenían y reconocían una responsabilidad penal de las personas jurídicas, que era el sistema del common law, y los países deudores del sistema continental europeo que se regían bajo el brocardo del Societas Delinquere non Potes, y por lo tanto las personas jurídicas no podían responder. Bueno, pues esto ha ido cambiando radicalmente. De hecho, la realidad argentina, chilena, peruana, en Latinoamérica, y sin duda la española, italiana, e incluso el proyecto que actualmente se discute en Alemania de un derecho sancionatorio para las personas jurídicas, muestran con claridad que esa partición del mundo jurídico no existe más. Es decir, hoy existe un reconocimiento generalizado de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y precisamente en la fundamentación de esa responsabilidad
toda la lógica del compliance cumple una labor fundamental para poder precisamente justificar, bajo la lógica de si se ha adoptado o no un sistema de cumplimiento normativo, la imposición de una sanción penal. Pero lo importante para nuestro tema no es tanto la incidencia jurídica que tiene el compliance en la responsabilidad de las organizaciones, sino la incidencia que tiene la implementación de un compliance en la redefinición de las responsabilidades de los miembros individuales. Esto es un tema muy importante, es decir, en qué manera y evidentemente en qué nivel o alcance se ha producido un cambio en el mapa de responsabilidades de las personas individuales al interior de las empresas, producto de la implementación de sistemas de cumplimiento normativo. Y es aquí donde precisamente existe un nuevo sujeto, un nuevo agente, una nueva persona respecto de quienes se discute, en primer lugar, si pueden responder, y en segundo lugar, de ser el caso, hasta cuánto podrían responder, que son precisamente los oficiales de cumplimiento. ¿Puede un oficial de cumplimiento responder penalmente por los delitos que cometan los miembros individuales de la empresa? Es decir, no es el tema de la responsabilidad de la organización, sino el tema de la responsabilidad de los sujetos individuales. Si el oficial de cumplimiento no impide la comisión de un delito por parte de los distintos miembros individuales de la persona jurídica de la empresa, puede responder por omisión, es decir, por no haberlo impedido, puede responder penalmente. Esa es la pregunta, y la respuesta sin duda significa afirmar la existencia de una posición de garantía, al menos en términos de la discusión penal clásica. Los oficiales de cumplimiento cuentan con una posición de garantía, tienen el deber de impedir que los miembros individuales de la empresa cometan delitos, y si no cumplen con ese deber de impedir, responden penalmente como si lo hubiesen cometido. Esa es la pregunta que hay que hacer. Al respecto, quisiera mencionar como un dato importante y relevante, es que en los países donde se desarrolla el derecho penal, que de una u otra forma influye en la discusión latinoamericana, como es Alemania y es España, existen pronunciamientos a nivel de la propia justicia penal en el sentido de afirmar la existencia de esa posición de garantía. El Bundesgerichtshof, que es el Tribunal Supremo alemán, en una sentencia del 2009, que ciertamente no se pronuncia sobre la responsabilidad de un oficial de cumplimiento, pero sí hace un obiter dictum, es decir, hace una especie de pronunciamiento general en el que señala expresamente que el oficial de cumplimiento tiene una posición de garantía, es decir, tiene el deber de impedir los delitos que se puedan cometer en el ámbito de las actuaciones empresariales. Y la Fiscalía General del Estado española, a través de una circular, precisamente para establecer los criterios a partir de los cuales los miembros de esta institución van a impulsar y desarrollar las persecuciones penales, también estableció en la circular 1/2016 que los oficiales de cumplimiento podían responder penalmente en la medida en que tenían una posición de garantía. Es decir, tenemos dos instituciones importantes, como es el Tribunal Supremo alemán y la Fiscalía española, que no habrá que discutir en lo absoluto sobre la relevancia que tienen en la persecución penal, pero han expresado claramente una posición en el sentido de admitir una responsabilidad penal de los oficiales de cumplimiento en la medida en que tienen una posición de garantía. Ahora bien, a partir de esta afirmación general se ha comenzado ya a desarrollar toda una discusión en los escritos especializados sobre si efectivamente el oficial de cumplimiento tendría que responder o no. Y al respecto es importante hacer una cierta primera diferenciación de casos, ¿no? Una afirmación general tiene evidentemente ciertos problemas de difusión que a veces no permiten una solución exacta y precisa. Por eso se ha diferenciado, por un lado, si los oficiales de cumplimiento pueden responder por los delitos de los directivos, y por otro lado, si pueden responder por los delitos de aquellos que tienen un rango inferior, rango menor al plano directivo. Con los primeros, la posición de alguna forma generalizada es entender que no tienen una posición de garantía, porque respecto de lo que son o lo que se conoce, al menos en la discusión penal en relación con la responsabilidad en estructuras empresariales, lo que se conoce como estructuras horizontales, es decir, relaciones de horizontalidad, no existe deberes de control recíproco entre personas que tienen o que cumplen funciones de carácter directivo. Y al oficial de cumplimiento se le reconoce claramente una posición directiva, aunque no tenga función de dirección propiamente, sí tiene el rango director por la importancia que tiene dentro de la organización. Por esta razón se dice que respecto del oficial de cumplimiento, respecto a esta estructura horizontal, no existiría deberes de control y supervisión y por lo tanto el oficial de cumplimiento podría funcionar bajo la lógica de lo que se conoce como el principio de confianza.
Por lo tanto, no tendría en principio que verificar si estas personas cometen delitos o no. Y además sería bastante difícil, por lo menos desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista de la factibilidad, que los oficiales de cumplimiento terminen controlando también con todos los poderes, con todas las facultades a los propios directivos del cual depende su propio nombramiento. Entonces, respecto a esto, por lo tanto, se dice que existe, en todo caso, una obligación de denunciar si es que la legislación penal correspondiente lo admite y que, por lo tanto, podría responder por un delito de omisión de denuncia. Reitero, no conozco en este detalle la legislación argentina, pero seguramente tendrán algún tipo penal aplicable a estos casos que permite sancionar a aquellas personas que, teniendo una posición privilegiada y que conocen de la comisión de un delito, no lo comunican a las autoridades correspondientes. En mi país, por ejemplo, sí existe el artículo 406 que efectivamente castiga estos casos específicos de omisión de deberes, de omisión de denuncia, ¿no? de un deber de denunciar. En relación con los sujetos individuales es donde, digamos, se centra la discusión, donde está el foco del asunto sobre si los oficiales de cumplimiento responden penalmente o no por no haber impedido los delitos de estos miembros individuales de la persona jurídica. Y aquí creo que habría que hacer una cierta matización, y se hace una matización muy importante. En primer lugar, es importante diferenciar los casos en los que el criminal compliance o sistema de cumplimiento normativo es impuesto legalmente con una obligación de nombrar un oficial de cumplimiento con funciones específicas de control, incluso muchas veces establecidas en la propia ley o en los reglamentos administrativos que desarrollan esas funciones atribuidas al oficial de cumplimiento, ¿no? No sé cómo será en la regulación argentina a través de la UAF, si no me equivoco, que es el organismo de control de lavado de activos, pero en el Perú, que es la UIF, es la Unidad de Inteligencia Financiera, la que tiene estas funciones de control administrativo de la información, establece no solamente la regulación, no solamente establece la obligación de los sujetos obligados a informar de implementar un sistema de cumplimiento normativo en materia antilavado, sino que además dentro de las obligaciones se encuentra el hecho de nombrar un oficial de cumplimiento, y la propia normativa establece legalmente y reglamentariamente un conjunto de obligaciones que le corresponden a este oficial de cumplimiento. Dentro de ellos, evidentemente, controlar el adecuado funcionamiento del sistema de cumplimiento normativo. En estos casos, por ejemplo, está claro que el oficial de cumplimiento es un funcionario, de facto, claro está, o lo que los penalistas, como el profesor Silva, el profesor Sánchez Hostil, denominan una posición cuasi institucional, en el que el oficial de cumplimiento se convierte en un responsable porque está en esa posición producto de una decisión legislativa. Es decir, de alguna forma las funciones del Estado se descentralizan, es decir, dejan de estar en la mano de funcionarios públicos y la labor de prevención y de detección es encargada en estos casos a particulares que lo desarrollan a partir de la figura del oficial de cumplimiento. Entonces, el oficial de cumplimiento en estos casos, es decir, en los casos en los que los delitos se cometen en el marco de un sistema, en todo caso que el delito se comete y no se impide en el marco de un sistema de cumplimiento normativo legalmente impuesto, que además exige el nombramiento de un oficial de cumplimiento, el oficial de cumplimiento responderá penalmente en comisión por omisión por lo que los penalistas llamamos una competencia institucional. Es decir, para decirlo quizás en términos un tanto más gráficos, el oficial de cumplimiento es como una especie de proyección de un funcionario público encargado de la prevención y detección de los delitos. Y por lo tanto, la no evitación de los delitos le genera una responsabilidad penal como si lo hubiese cometido. Es como el policía que deja que el delito se cometa y no lo impide. Bueno, el policía responderá por el delito, no impedido. De la misma forma, el oficial de cumplimiento se convierte en una especie de policía en esta lógica. No voy a discutir si esto es legítimo desde el punto de vista político o criminal, que hay voces muy críticas que dicen que esto no podría ser el Estado, que esto de alguna forma excede la capacidad del Estado de comprometer a los particulares. Es una discusión político-criminal en la que no voy a discutir, pero admitido político-criminalmente esa decisión. Está claro que las consecuencias dogmáticas son esas, es decir, el oficial de cumplimiento se convierte en un responsable por una posición cuasi institucional, es decir, de casi funcionario público, de impedir la comisión de delitos. Por el contrario, si el sistema de cumplimiento normativo se implementa para sectores en los que no existe una obligación legal, sino en todo caso es una decisión autorregulativa, interna de la persona jurídica, es necesario hacer una distinción. Si se trata de no haber impedido delitos que afectan a la propia persona jurídica, el oficial de cumplimiento es responsable en comisión por omisión. ¿Y por qué lo es? Lo es responsable por otra relación institucional que ya no es la que procede del Estado, sino la que procede de la confianza especial por haber sido nombrado en el cargo por parte de la persona jurídica
precisamente para impedir delitos contra ella misma. Es decir, un oficial de cumplimiento voluntariamente nombrado por la persona jurídica y claramente aceptada la posición por parte del oficial de cumplimiento, existe un compromiso especial respecto de la propia persona jurídica para el impedimento de los delitos que perjudiquen a la persona jurídica. Entonces, en estos casos existe también una posibilidad de sustentar la responsabilidad penal del oficial de cumplimiento, en tanto por el nombramiento que ha tenido en esa posición por la persona jurídica que no estaba obligado a hacerla legalmente hablando, se genera un compromiso especial de impedir también delitos en contra de la persona jurídica. Pero la gran discusión, y esto lo voy a tratar en los 5 minutos que me quedan, la gran discusión es qué sucede en el caso de terceros, es decir, de delitos que afectan a terceros. Ya no delitos que afectan a la persona jurídica, donde podemos decir, sí, hay una vinculación institucional de confianza especial que obliga al oficial de cumplimiento a impedir los delitos. Pero ¿qué sucede respecto de terceros con lo que no existe ese compromiso? ¿No? Por ejemplo, en un delito de insolvencia punible, en un delito de defraudación, de estafas, etcétera, etcétera, ¿no? O de producto defectuoso, ¿no? En estos casos existe responsabilidad penal, hay una posición de garantía, y esa es la gran discusión que hay en este caso. Un sector dice que no. ¿Por qué? Porque el oficial de cumplimiento no tiene facultades de gestión, es decir, no tiene facultades de dirección, y por lo tanto no tiene la capacidad de impedir la comisión del delito. Al oficial de cumplimiento se le da simplemente funciones de control y de supervisión, pero no tiene la capacidad de tomar decisiones dentro de la persona jurídica para impedir la continuación o la nueva comisión de delitos a partir de las circunstancias que claramente ha identificado en su labor de oficial de cumplimiento. Eso es una posición extendida. Frente a esa posición, creo yo, resulta atendible aquella otra posición que establece que, por el contrario, sí existe una posición de garantía no originaria, como el directivo, sino delegada. ¿Por qué? Porque el directivo le delega la función de información. Es decir, el directivo, en principio, tiene un deber de impedir los delitos, y eso es indiscutido. O sea, la posición de garante del directivo, del empresario, el directivo, es indiscutida. Entonces dice, esa posición de garantía que le obliga a identificar situaciones delictivas e impedirlas, delega la parte de la búsqueda de situaciones peligrosas al oficial de cumplimiento. De forma tal que el directivo muta en su función a través de esa delegación y su labor de supervisión y control deja de ser activa para convertirse en reactiva. Es decir, solo el directivo intervendrá cuando el oficial de cumplimiento le dice, oye, las cosas no están funcionando aquí. Entonces el directivo ya no tiene que ir verificando permanentemente si las cosas se están realizando correctamente dentro de la empresa, sino que, porque sería un control activo, sino que por el contrario su control se convierte en reactivo porque hay una persona, que es el oficial de cumplimiento, que se encarga de supervisar y controlar si efectivamente las cosas están funcionando bien. Y que el directivo intervendrá solo en la medida, por eso reactiva, solo en la medida en que el oficial de cumplimiento le dé la información dentro de sus informes semestrales, trimestrales, anuales, ya dependerá de la particularidad de cada regulación de los países, de cada legislación penal o administrativa. Solo en la medida en que exista en esa información datos claros de que las cosas no están funcionando bien, el directivo tendrá que intervenir. Entonces, hay un oficial de cumplimiento que asume una posición de garantía en el manejo de la información. El directivo le delega la parte de la información y sin esa información el directivo no puede tomar decisiones. Sin información el directivo está incapacitado de tomar decisiones. Por lo tanto, cuando el oficial de cumplimiento no cumple la adecuada gestión de esa información y por lo tanto el directivo no toma las decisiones para atajar los peligros de comisión de delitos, es posible plantearnos una responsabilidad en comisión por omisión del oficial de cumplimiento. Otra discusión será si es por dolo, si es por culpa, si hay dolo eventual, si hay culpa, imprudencia, si el tiempo lo permite o no. Esa es otra discusión. Yo simplemente quiero plantear como punto relevante que es posible, por lo menos en términos de imputación objetiva, hacer competente del delito al oficial de cumplimiento, por lo que clásicamente se conoce por una infracción del deber de garante o una comisión por omisión. Solamente para concluir en este minuto que me queda, intentando ser muy touchless en el respeto del tiempo, el ámbito de competencia por organización por parte del oficial de cumplimiento expresa fundamentalmente o se materializa en tres manifestaciones. Tiene tres manifestaciones. El oficial de cumplimiento tiene un deber, en primer lugar, de informar, comunicar y capacitar a los miembros individuales en toda la fase de implementación del sistema de cumplimiento normativo. Es un agente fundamental en estas labores de capacitación, que los trabajadores sepan cuáles son los ámbitos de riesgos y sepan cuáles son los protocolos o las políticas de actuación ante esas situaciones de riesgo. Eso lo tiene que manejar un oficial de cumplimiento. En segundo lugar, tiene funciones de asesoramiento, es decir,
Dada la capacitación, los miembros individuales de la empresa pueden ir permanentemente a preguntar al oficial de cumplimiento cómo es que tienen que actuar ante situaciones no capacitadas o situaciones novedosas que no necesariamente los manuales, que no necesariamente los códigos de conducta han podido prever. Entonces, es necesario siempre una labor de asesoramiento. Precisamente bajo esta lógica se prevé como uno de los mecanismos adecuados para un compliance las famosas helpline, ¿no? Las líneas de ayuda, ¿no? A partir de las cuales los trabajadores pueden saber muy bien cómo proceder a partir de la información que le puede dar el oficial de cumplimiento. Y finalmente existe un deber de información, de control, supervisión y reporte. Reporte interno a los directivos, claro está, y reporte externo, por ejemplo, en el caso del lavado de activos, a partir de lo que se conoce como el ROS, que son el reporte de operaciones sospechosas. Entonces, claramente, este es de alguna forma, digamos, matices más, matices menos, esto es de alguna forma el grueso de funciones de información que le corresponde a un oficial de cumplimiento y cuyo incumplimiento, ¿no? Valga el juego de palabras, y cuyo incumplimiento, siempre y cuando, claro está, ese incumplimiento sea la explicación de un posterior resultado en términos de no evitación, y claro está también siempre y cuando se cumpla con el lado subjetivo del dolo o de la imprudencia que puede exigir el tipo penal correspondiente. Les agradezco mucho la atención, creo que me he pasado un minutito, pero bueno, creo que está dentro de lo que se conoce como riesgo permitido entre penalistas.